Buenas noches. En la sesión plenaria de este lunes se aprobó con 53 votos la prórroga a la entrega del subsidio que el Estado le da a los pasajeros a buses y microbuses hasta el 30 de junio de 2020. La decisión está exenta de la crítica de algunos legisladores que alegan incumplimiento de los transportistas en los estándares mínimos de atención a los usuarios, como es la renovación de sus flotas, motoristas acumulando multas y vulneración de la ley de tránsito. Todavía está a la expectativa la decisión del presidente de la República si va a sancionar o vetar el decreto, y eso pondrá en relieve qué tipo de relación se va a mantener de esta nueva gestión con los empresarios y la Mesa Nacional de Transporte. Sobre las condiciones del servicio de transporte colectivo de pasajeros y mejora de la calidad, hablaremos esta noche con dos empresarios de este rubro. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, lunes 23 de diciembre. Vamos a hablar de la prórroga del subsidio al transporte colectivo de pasajeros y las condiciones para la mejora de dicho servicio. Y es un gusto para mí recibir en este set a René Velasco, representante de la Mesa Nacional de Transporte, y también a Roberto Cuellar, empresario del transporte y también representante de dicha Mesa Nacional de Transporte, nuestros invitados de esta noche. Bienvenidos a 8 en punto. René, qué gusto volver a encontrarnos. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos los televidentes de este importante programa 8 en punto. Gracias por tomar la invitación. Roberto, también sea bienvenido. Bueno, muy agradecido por el espacio que se nos da y a la teleaudiencia, ¿verdad? Esperamos que esta entrevista sea muy interesante. Va a generar varios temas de discusión, sobre todo porque es un tema que ha estado en coyuntura. Esta misma tarde, mediodía tarde, pues se aprueba una prórroga al subsidio del transporte colectivo de pasajeros hasta junio de 2020. Y empecemos con esto, René. ¿Cómo se logra la aprobación de la prórroga hasta junio de 2020? Bueno, interesante, Carlos. Importantísimo, dijéramos, el esfuerzo que han hecho los señores y señoras diputados. Pues este es un tema que ataña a la mayoría de la población salvadoreña. Es decir, la compensación al transporte público de pasajeros es, el mismo decreto lo dice, es para salvaguardar la economía familiar. Es decir, la compensación al transporte público no es para los empresarios. Y lo decían ahora los señores y señoras diputados en la Asamblea Legislativa. Es para mantener una tarifa estable, una tarifa social para la población. Nosotros pues creemos que ha sido un esfuerzo bastante grande de los señores diputados, como también ha sido importante que el señor presidente de la República haya pues presentado el presupuesto y con ello también la partida para la compensación al transporte público de pasajeros para 2020. Así que nosotros creemos que ha sido un esfuerzo muy grande. Es decir, los señores diputados dejaron abierta la plenaria el día jueves para este día. Y este día justamente se discutió ese tema y al final pues se terminó aprobando esa prórroga para el mes de junio del año 2020. Esperamos que el señor presidente de la República pues lo sancione y que podamos seguir discutiendo el tema con el señor viceministro de Transporte, con el señor ministro de Obras Públicas, para ver estos temas y otros temas que tienen que ver con la mejora en el transporte público. Dado entonces estas ideas preliminares que nos ofrece René, Roberto, ¿con quiénes cabildearon para lograr esta prórroga? Es uno de los temas que siempre a final de año es parte del debate, pero en esta ocasión se obtuvieron pues 53 votos. ¿Quiénes facilitaron en la Asamblea Legislativa lograr esto? Bueno, realmente fue un esfuerzo grande hecho por todos los miembros de la Mesa Nacional de Transporte. Desde aproximadamente unos 2 meses que se ingresó la petición de parte nuestra de la solicitud de la prórroga a la compensación para el pasaje, y todo ese tiempo he estado cabildeando, hablando con los diputados y con las autoridades del Viceministerio de Transporte también, para que nos apoyen en la compensación al pasaje, porque era necesario y es necesario para mantener operativo el sector y mantener la tarifa. Pero gracias a Dios hay que reconocerle a los señores diputados que muchos de ellos, si bien no estuvieron de acuerdo, pero la gran mayoría sí consideró
y tomó a bien prorrogar esto para el bien del pueblo salvadoreño. Le hacía esta pregunta, Roberto, porque ciertamente en la Asamblea Legislativa hay cierta división de algunos diputados de grupos parlamentarios, hay otros que no. Para ustedes, ¿quiénes fueron aquellos artífices que facilitaron una decisión de este tipo? Porque en algunos casos se puede aprobar de manera unánime, en otras ocasiones con más de 60, 70 votos, ahora fueron un poco más de 50, pero ¿quiénes lo facilitaron para ustedes? Realmente nombrar personas que fueron artífices o compañeros diputados que fueron los principales promotores, no. Como se pudieron dar cuenta, hubo de todos los partidos, sin excepción de alguno, excepto algunos partidos que básicamente votaron mitad y mitad, pero el convencimiento de la mayoría fue a prorrogar la compensación, porque saben que sí, el transporte colectivo lo necesita para mantener su operación. Es imposible no operar sin esta compensación. Completamente se vuelve difícil para los compañeros y a la vuelta de un par de meses pues estarían muchos en quiebra prácticamente, porque no lograrían operar sus unidades por la falta de recursos financieros. Ahora, hay un aspecto acá, dado lo que nos menciona Roberto, René, ¿qué pasaría si el presidente Nayib Bukele decide vetar la decisión? Hasta el momento pues no se conoce un posicionamiento sobre esto hasta el momento. Puede ocurrir en cualquier momento algún tuit, algún mensaje, pero ¿qué pasaría si el presidente decide vetarla? Fíjese, Carlos, que nosotros creemos que no lo va a hacer, de vetarlo, porque hemos visto la voluntad de sus funcionarios de poder dialogar en el Viceministerio de Transporte, incluso también el señor Ministro de Obras Públicas. Nosotros creeríamos que no lo va a vetar, porque esto pues ha sido un esfuerzo casi grande pues de la Asamblea Legislativa, y también los señores funcionarios del Ejecutivo han estado ahí reunidos con la Asamblea Legislativa, y como bien lo decía Roberto, ha habido una discusión bastante fuerte, o sea, y eso es bueno, que todas las fracciones discutan, que puedan aportar sus puntos de vista, y esto ayuda mucho. Nosotros hemos estado ahí pendientes las dos plenarias últimas donde se ha tocado este tema, y nosotros hemos visto puntos de vista pues tanto a favor como en contra, y esas discusiones son buenas, son sanas, para nosotros son sanas. Entonces, por eso decíamos que reconocer el esfuerzo que han hecho las diferentes fracciones es buenísimo. Al final, pues creo que la razón se impuso, y es que el transporte público tiene más de 15 años de no actualizarse la tarifa. Y es más, la compensación allá por 2008 estaba el doble de ahora, la compensación al transporte público, para mantener una tarifa ahí estable, ¿verdad? Y salvaguardar así el bolsillo de la población salvadoreña. Entonces, esta es una cuestión de realidades. Esta es una cuestión no de capricho del sector transporte público de pasajeros, pero tampoco de las autoridades, pues, sino que es una realidad del país, y obviamente que el sector transporte, sin una compensación a que esa tarifa se mantenga en un estándar bajo, y sin una compensación no podría operar. Entonces, es una cuestión de realidades. Nosotros no queremos afectar a la población, más bien apelamos a que podamos seguir dialogando con las autoridades pertinentes y podamos encontrarle una solución y entrarle a un abordaje integral al tema de transporte público. Tengo que hacer la primera pausa, pero seguimos discutiendo el tema en instantes. Regresamos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Gracias por seguir junto a nosotros en este su espacio 8 en punto. De esta noche del 23 de diciembre platicamos con René Velasco y Roberto Cuellar, representantes de la Mesa Nacional del Transporte. Ahora hablemos un poco sobre el tema de la compensación que se genera y que brinda el gobierno a través del Ministerio de Hacienda tras la aprobación evidentemente de la Asamblea Legislativa, porque es un marco legal sobre esto. El dato que se tiene del Ministerio de Hacienda es que el total de la compensación brindada para el año 2019 es de $46.3 millones. La pregunta que serán muchos ciudadanos es la siguiente: ¿cómo se utiliza para mejorar la calidad del servicio este dinero?
Bueno, que por cierto, Carlos, y a todo el público televidente, esos 40 y algo de millones de dólares que son los que van presupuestados para la compensación del año 2020 al transporte, el 25% lo paga el mismo transporte público de pasajeros. Es decir, como todos, cuando vamos a fuliar nuestros tanques en las estaciones de servicio, pagamos 10 centavos del impuesto, ¿verdad? El llamado Cotrans. Entonces nosotros pagamos como transporte público el 25%, o sea que al final el Estado solo nos regresa a nosotros o nos da el 75% para mantener estable las tarifas al transporte público de pasajeros, ¿verdad? De esos 40 y tantos millones de dólares que están programados para que se pueda pagar. Nosotros creemos que esa es una buena iniciativa, obviamente, para que el gobierno pueda beneficiar a la población para que las tarifas se mantengan bajas. Creemos nosotros también que es importante que el abordaje de este tema del transporte público de pasajeros se haga integral. ¿Por qué? Porque hay, dijéramos, hay tantos problemas en el transporte público, desde el tema de seguridad, competencia ilegal y ese tráfico que se arma, que no es problema del transporte público de pasajeros. Todos sabemos que hace, 10 años había, un 45% de vehículos menos. Entonces, ¿cómo utilizar, decía usted, Carlos? El 75%, bien, digamos. Dijéramos ese 75% y utilizarlo bien. Nosotros creemos que el transporte público, ese 75%, o más bien dicho, la compensación que el Estado da al sector transporte para mantener estables las tarifas, nosotros creemos que hay mecanismos ya que la misma ley establece. Uno de ellos es, por ejemplo, el que uno trabaje 21 días para poder tener derecho a esa compensación. Ese es un buen uso que se le da trabajando esos días que ya la ley establece. Nosotros creemos que también el buen uso que se le da, obviamente, es que el transporte público de pasajeros es continuo. O sea, nosotros no dejamos de trabajar todos los días en el transporte público de pasajeros. Pues por eso nosotros, el servicio que es concesionado a nosotros, le damos cumplimiento, y a pesar de las dificultades que tiene el sector transporte a nivel nacional. Solo hay un aspecto que aprovecho lo que menciona René para que nos quede más claro, Roberto, digamos, de esa totalidad que ustedes reciben, ustedes mencionan 75% viene de aquellas personas, de los usuarios que lo hacen a través de la manera que se obtiene ese dinero. Correcto. Por la contribución que tiene que ver con la gasolina. Pero el tema es, ¿cómo lo distribuyen ustedes ese dinero? ¿Cómo se distribuye esa plata para que el servicio que reciba la gente sea un buen servicio? Ustedes ya, bueno, ustedes lo saben ya, sí. Las exigencias que tiene la gente, mejor atención de los motoristas, no pelearse la vía, manejar adecuadamente, pero esa plata, ¿cómo ustedes la reintegran en un buen servicio? Es importante aclarar algo. Ajá. Para nosotros, como dijo el compañero, llevamos 15 años con una tarifa de 20 centavos, que si lo vemos en el área metropolitana de San Salvador, para la mayoría de rutas del área metropolitana es difícil subsistir con esta tarifa. Si bien la compensación es un paliativo que nos ayuda a nosotros a sufragar algunos gastos, únicamente logramos compensar los gastos de operación y mantenimiento, porque no tenemos los recursos suficientes para dar ese salto de calidad que debemos de dar como transportistas. Hace un par de años se creó el transporte preferencial en el área metropolitana de San Salvador con una tarifa de 35 centavos, sí, más compensación. Pero aún esos compañeros que adquirieron esas unidades hicieron unos grandes esfuerzos y apenas recogen una tarifa, unos recursos suficientes para poder pagar los préstamos que han adquirido por estas unidades. Yo creo que la situación real es que hay que hacer un estudio serio y verdadero que refleje una tarifa que sea la real y óptima bajo un procedimiento que año con año debe de ser evaluado de acuerdo a las variaciones de los diferentes insumos de mercado, cosa que nunca se ha hecho, sino que básicamente se ha puesto una tarifa política que se ha manejado de tiempo y no se le ha tomado una verdadera interés a hacer un análisis económico del sector para ver la situación. Nosotros, cada empresario hace un gran esfuerzo
por mantener su operación y todos, sin excepción, mes a mes están esperando que se les deposite la compensación para poder sufragar los diferentes compromisos financieros que tengan, sean préstamos, sean pagos de empleados, sean pagos de mecánicos, compra de repuestos, pero es difícil en la situación financiera que estamos dando poder dar ese salto de calidad que la población está exigiendo, porque los niveles de ingreso no dan para poder operar como nosotros realmente quisiéramos y poder tener mejores unidades, aunque mucha gente hay veces nos critica y nos dice, menciona que las unidades ya no debían de circular, pero eso es mentira. Todas las unidades aquí que circulan están debidamente autorizadas y cumplen bajo los requisitos que la ley exige. Tengo que hacer la pausa para regresar. Ampliemos un poco esta declaración que nos brinda en función de contrastes que pueden tener los ciudadanos y cómo también desde su perspectiva se puede tener una mejor condición del sistema de transporte público de pasajeros. Regresamos. Muy bien, quiero retomar entonces un aspecto que es relevante porque nos lo mencionaba en el segmento anterior Roberto Cuellar, que es empresario de transporte y miembro de la Mesa Nacional de Transporte. René, es que hasta el momento ustedes mencionan que las condiciones con las cuales andan operando los buses son las condiciones avaladas por las autoridades. Pero la realidad es que también, y esto lo saben ustedes también, hay unidades de transporte que contaminan, unidades de transporte que han generado accidentes, motoristas que le han pasado el alcotest y no cumplen los requerimientos. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cómo quedan ustedes? Lo que ocurre es, Carlos, que, bueno, viendo todo ese panorama, definitivamente nosotros podíamos comenzar a decirle, ¿verdad?, que son los temas que tenemos que abordar con el gobierno en su debido momento. Y eso creemos que lo que ha ocurrido este día nos da la pauta para que nosotros pues podamos tocar la puerta al Viceministerio de Transporte y podamos solicitarle que podamos reunirnos más a menudo quizás. Nosotros sabemos que hay voluntad en el Viceministerio de Transporte, en el nuevo viceministro. Las autoridades hemos visto esa voluntad de poder abordar temas, de poder reunirnos y poder abordar los temas que necesitamos abordar. Había que ver hasta dónde va a haber la voluntad política de poder abordar a fondo los temas y en una integralidad. Nosotros creemos que esos temas que usted ha mencionado, justamente, el tema, por ejemplo, de la contaminación. Mire, si es que nosotros lo hemos dicho una y otra vez, no es problema nuestro el ir a comprar combustible hasta hace 6 meses, más o menos, que era un combustible sucio, 5.000 partículas por millón de azufre. Entonces, ese no es un problema nuestro. Sí se nos hizo un problema porque las bombas de inyección, los motores, se han deteriorado. Entonces, ahora hay que solventar el problema, muchos de los problemas que tenemos, y ese es uno de ellos. Entonces, nosotros queremos que, bueno, hablar con las autoridades es importante para que podamos irle buscando solución a esos problemas que no fueron causa nuestra, tampoco fueron, o sea, no fueron de este gobierno, hay que decirlo también las cosas como son, ¿verdad? Eso viene de años. Los gobiernos en turno no han abordado a profundidad el tema para que podamos irlo solventando. Nosotros ahora tenemos una gran tarea, por ejemplo, este día llegaron una buena cantidad de empresarios a la Asamblea Legislativa a escuchar, pues, porque tenían, dijéramos, el deseo de escuchar las ponencias, los debates legislativos, para poder realmente conocer cuáles son los puntos de vista de cada uno de los señores y señoras diputados. Entonces, el trabajo que ahora tenemos es hablar con nuestros empleados y exponerles también los debates que hay en la Asamblea Legislativa referente al tema transporte y que ellos también conozcan, los señores empleados nuestros, para que también podamos ir mejorando, pero también que vean que hay también planteamientos que no están apegados también a la realidad, pues, porque nosotros les decimos a los señores diputados, miren, abordemos estos temas, pero hay que abordarlos con todas las aristas, es decir, queremos cambiar las unidades, sí, pero ¿dónde están los recursos?
¿De dónde vamos a sacar los recursos? De la tarifa que ahora tenemos. Hemos hablado con varios señores diputados, Carlos, termino con esto. Sí, claro. Con varios señores diputados y diputadas de todas las fracciones, y les decimos nosotros, mire, algunos que son empresarios de cualquier rubro, ¿verdad? De rubro de qué, de ganado, lo que sea. Entonces les decimos nosotros, mire, este es el problema nuestro. O sea, los recursos, ¿dónde están? Para que podamos implementar lo que ustedes ahora nos quieren establecer ahí. Y dicen ellos, no, mire, hay que ser creativo, dicen ellos, ¿verdad? Yo también soy empresario y mire, yo veo cómo salgo adelante. Pero usted es empresario de un rubro que usted el mercado lo regula, y nosotros somos empresarios de un mercado, de un rubro que estamos regulados con nuestra tarifa por el Estado. No podemos hacer nada. Hay un aspecto que es el tema financiero, y entiendo el posicionamiento que ustedes me brindan. Hay otro aspecto, y lo voy a poner desde el lado de como un usuario, Roberto, es ¿cómo hacen ustedes su proceso interno de selección de las personas que van a estar manejando las unidades de transporte? Porque la realidad es que se pelean la ruta, la vía entre ellos en las calles. Sí. Eso lo sabemos. Hay accidentes, hay multas, deben multa. Entonces, ¿cómo garantizan ustedes que las personas que están al frente de las unidades son las personas que van a manejar en las mejores condiciones, que tienen los permisos y la licencia para hacerlo y que no van a poner en riesgo la vida de las personas? Digamos, lo planteo de esta forma, Roberto. Bueno, realmente cada ruta tiene sus filtros. Es requisito que el motorista tenga licencia de conducir pesada o pesada T, que lo habilita para manejar una unidad de transporte colectiva o un vehículo de mayor capacidad que un autobús. Pero realmente nosotros no damos las licencias. Todos los compañeros motoristas han pasado por un proceso que les habilitó a obtener una licencia. Si ellos quieren ser conductores, tienen que solicitar un carnet. Entonces, nosotros seguimos todos los procedimientos al inicio para poder contratar nuestra mano de obra, y hacemos las investigaciones necesarias para que nos den la referencia y las recomendaciones de estos conductores. Pero el gran problema que tenemos nosotros actualmente es la escasez de mano de obra. No hay mano de obra, conductores de transporte colectivo que estén esperando fuera de las empresas haciendo cola solicitando trabajo. Realmente la situación inestable que tiene el país con el problema de la delincuencia ha obligado a muchos conductores, buenos conductores, porque no hay que satanizarlos a todos, hay buenos conductores, ha obligado a que muchos hayan emigrado a otros rubros. Han ido a transporte de carga, han ido a transporte de camiones, han ido a transporte de taxi y han abandonado el transporte colectivo. Primero, porque manejar una unidad de transporte es sumamente peligroso, es uno de los trabajos más peligrosos que hay en el país, porque tanto atentados que han sufrido los compañeros conductores. Si usted contrata a un conductor, tiene que ser de la zona o de la colonia de donde parte esa unidad. Usted no puede traer un conductor de otro sector, porque a los 2-3 días ya no puede trabajar. Entonces, pero no por problemas de nosotros, por problemas de la delincuencia, que obligan a estos compañeros a emigrar. Entonces, el gran problema es la falta de conductores. Nosotros hemos hablado con las autoridades del Viceministerio de Transporte y le hemos pedido que se cree la Escuela Nacional de Motoristas del Transporte Colectivo. Le hicimos la sugerencia que a través del Ministerio de Educación se genere el bachillerato en movilidad y transporte, que nos genere la mano de obra que nosotros necesitamos, porque actualmente nos valemos nada más de los mismos compañeros, los nuevos que ingresan, son de los mismos que se manejan en el sector, porque nadie quiere conducir autobuses de transporte colectivo. Tenemos una situación bien difícil de creer. El salario de un motorista de transporte colectivo es superior al salario mínimo de una persona. ¿Cuánto es el salario promedio? Puede oscilar entre 15 a 25 dólares diarios. Si lo ponemos así mensuales, para efectos de la correlación de las personas. Bueno, pueden ser más de 300 dólares, 400, 500 dólares, depende de cuánto trabaje el motorista, porque el sistema de trabajo del motorista es diferente al de un empleado normal que tiene su jornada laboral de 8 horas. Ellos ganan diferente, de una manera diferente, ganan por viaje realizado. Tengo que hacer la pausa, Roberto, al regresar, porque me piden hacer la pausa, pero le doy el espacio para que amplíe un poco esta idea y también ver desde su perspectiva cómo se puede trabajar un nuevo sistema de transporte colectivo. Regresamos.
Muy bien, último segmento de esta plática que tenemos con René Velasco y Roberto Cuellar, empresarios de transporte y representantes de la Mesa Nacional de Transporte. Había un aspecto pendiente, Roberto, usted mencionaba, el salario puede rondar entre los 400 y los 500, pero un tema es, otro de los factores que puede influenciar es que también no hay garantías de estabilidad laboral, pero también de tener las prestaciones. Estas personas reciben las prestaciones, Seguro Social, AFP. Muchos de ellos reciben sus prestaciones. No podemos generalizar. El problema es que hay que conocer bien la situación de cómo se opera en el transporte. Como le mencioné en el bloque anterior, el motorista gana por viaje realizado. Es una forma de trabajar completamente diferente a una persona tradicional. Muchos dicen, trabajan más de 8 horas. No, ellos trabajan únicamente el viaje que realizan. De ahí descansan, esperan su turno 1 hora, 45 minutos después, hora y media, y vuelven a salir con el siguiente viaje. No están permanentemente conduciendo. Pero nosotros hemos hecho unos grandes esfuerzos. Hay que reconocer también, como le dije, no hay que satanizar el trabajo del motorista. Hay muchos motoristas buenos y que prácticamente arriesgan su vida conduciendo, ¿verdad? Porque entran a lugares y sitios peligrosos que otra persona no ingresa. Si le dicen a otra persona, vaya a tal colonia, no va. Y ellos viaje a viaje ingresan a esas colonias a transportar a los usuarios. Pero el problema es que como la situación que tenemos no son empleados estables. Están rotando constantemente, se mueven, tienen problemas, se van para otra parte a trabajar o se cambian de rubros. O sea que la situación que tenemos impide que ellos sean unos empleados estables y que uno pueda mantener y darle todas las prestaciones de ley. Hay veces que pueden durar 15 días, le pueden durar 1 mes, le pueden durar 2 meses. Son raros los motoristas que duran más del año o más. De ahí, por lo general, la rotación que tenemos nosotros de empleados como conductores es altísima. Muy bien, ahora hay un aspecto acá que no quiero pasar por alto, René, es específicamente sobre un sistema de transporte colectivo distinto para los ciudadanos, porque se lo merecen los ciudadanos tener un mejor sistema de transporte, pero eso, ¿por dónde parte para ustedes que los puntos principales para ese nuevo sistema de transporte? Es decir, garantizar la sostenibilidad financiera, ¿cómo se logra? Bueno, para nosotros debemos de ver un vistazo, dijéramos, a un cambio en el transporte público. Pasa porque podamos abordar los diferentes temas que muy pocas veces se han querido ni siquiera mencionar por años. Es decir, el transporte público de pasajeros adolece de un problema serio que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica en el transporte público muy poco tiene vigencia, dijéramos. Entonces, ese es uno de los problemas graves que enfrenta el transporte público de pasajeros. Es decir, cualquiera va a hacerle competencia y las autoridades pertinentes pues no les interesa nada de eso, no les interesó por años. Esto no es de un gobierno exclusivo, ¿verdad?, que ha pasado eso. Entonces, nosotros creemos que para que podamos ir arribando a un mejor transporte público, ese es un tema importantísimo. Luego hay que ver el tema, bueno, los estudios serios, como decía Roberto, y en qué nos hemos basado para establecer una compensación de $400 y $200. ¿En qué se basaron los gobiernos, ¿verdad?, anteriores, hace, ¿qué?, 10, 15 años, para establecer una compensación al transporte público de tanto y tanto? O sea, no hay estudio, no hay un estudio serio que pueda decir, mire, a esta unidad se le tiene que dar tanto porcentaje de compensación para que digamos, se mantenga estable una tarifa a los usuarios. Entonces nosotros creemos que en base a un estudio serio, técnico, podamos establecer un mecanismo de poder ir diciendo, bueno, estas unidades, esta zona, esta ruta debe tener esta tarifa, esta compensación, de tal manera que pueda el servicio ser digno para la población. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. El tiempo ha sido bastante ágil en este tema, pero quiero que nos volvamos a encontrar. Es importante, este tema va a estar en discusión. Queda pendiente el dictamen o el decreto legislativo sobre el tema de las condiciones, que fue lo que no se aprobó en esta plenaria y va a estar en debate para el próximo año. Y tener su posición y seguir ampliando este tema en contraste también con la posición gubernamental, política, entre otros actores. Gracias, René, por haber estado con nosotros. No, gracias a usted, Carlos. Gracias a
a 8 en punto por tenernos acá. Roberto, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias por el espacio y en una próxima ocasión vamos a seguir abordando los temas del transporte colectivo para que la población conozca más de cerca la problemática y busquemos soluciones. Muy Muchas amables. gracias. A ustedes, muy amables. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.